Todos los profesionales sanitarios estamos unidos en la lucha contra esta gran crisis sanitaria, económica y social, en la búsqueda de soluciones y la minimización del impacto que va a tener en la viabilidad de los establecimientos sanitarios privados. Por ello debemos intercambiar información entre todos y aunar esfuerzos para conseguir salir de esta tormenta de la mejor manera posible, intentando también que la Administración tenga en cuenta a este gran colectivo de profesionales que se está comportando con una abnegación y un altruismo admirables. Aunque este vídeo se ha planteado para clínicas dentales, la situación generada por la pandemia COVID-19 es muy similar en todos los establecimientos sanitarios. Por ello, y a petición del Consejo General de Ópticos Optometristas, comparto este vídeo con vosotros. Espero que sea de vuestra utilidad. Como sabéis, pues la emergencia del coronavirus ha supuesto para el país una situación absolutamente anómala y absolutamente rara, y que, bueno, pues es que espero que toda vuestra familia dentro de lo posible estén bien y que podamos luego levantar el país como se debe levantar. La primera pregunta que deberíamos responder es si deben seguir o no abiertas las ópticas. Pues bueno, si me voy al Real Decreto de 10/2020, que es el que indicó qué trabajadores deberían irse a su casa y qué empresas cerrar, nos encontramos que se exceptúan de este Real Decreto las personas que trabajen en sectores calificados como esenciales, y dentro de los esenciales, en el anexo 9, tenemos los centros, servicios y establecimientos sanitarios. Para insistir más en el tema, el Ministerio de Sanidad ha publicado una orden el 31 de marzo por la que se establecen cuáles son esos servicios, centros y establecimientos sanitarios que deben permanecer abiertos. Bueno, pues dentro de ellos, en el anexo se indica que están las ópticas y los establecimientos de audioprótesis. Por tanto, deberían ambos permanecer abiertos. Entonces, situaciones que voy a contemplar. Primero, gente con contrato laboral, luego gente con autónomos, que sea autónomo y que no tenga clínica propia, y tercero, gente autónoma con clínica propia, que bueno, quiera hacer un ERTE o lo que sea. Ojo, dentro del segundo va a darse una cantidad de cosas diferentes que ya veréis que a lo mejor es el caso que tenéis. Gente con contratos laborales y autónomo, gente con contrato laboral que además trabaja, todo ese tipo de cosas. He intentado, digamos, englobarlo todo, así que bueno, vamos allá. Común a todas, como os he dicho, no se ha contemplado el cierre de las clínicas dentales. Sí que es cierto que solo el gobierno de España puede decretar cierres, y como pongo abajo, los colegios profesionales no pueden obligar a la administración a decretar el cierre. Yo sé que mucha gente pues escribe a los colegios diciendo es que no obligáis a cerrar las clínicas, es que los colegios no tienen autoridad para decretar el cierre de nada. Ahora mismo es el presidente del gobierno y el Ministerio de Sanidad los únicos que pueden hacer nada, ni siquiera la comunidad autónoma. Es decir, ni siquiera vuestra comunidad autónoma es la que puede pues eso, es la que puede decretar, no pueden. O sea, el único que puede decretar el cierre de una clínica dental, de las clínicas dentales como tal, es el gobierno. Y como os he dicho al principio, no estamos incluidos en los servicios estos que se cierran, somos servicios esenciales. Entonces, empezamos. Contrato laboral. Es el caso que, bueno, pues que yo solo tengo contrato laboral. Si mi clínica no ha cerrado, pues se supone que debo seguir acudiendo al puesto de trabajo. ¿Por qué debo seguir acudiendo al puesto de trabajo? Porque somos una actividad esencial. Pero bueno, ¿qué pasa si no disponemos de los medios de barrera? ¿Me puedo negar a acudir? No me puedo negar a acudir. La ley de prevención de riesgos laborales sí que es cierto que permite paralizar la actividad laboral si existe un grave riesgo para la salud. Entonces, el problema ahí es que como desgraciadamente no se ha establecido un protocolo ni nada desde el Ministerio de Sanidad, que es quien lo debe de hacer, o el Ministerio de Trabajo, no podemos decir pues no voy a trabajar porque no tengo medios, porque se supone que como somos una actividad esencial tengo que ir. Otra cosa es que yo le diga al representante de los trabajadores, que en este caso los sindicatos, o a mi jefe, o directamente, si no, a la inspección de trabajo: oiga, me estoy exponiendo, tengo el riesgo de que me contagie, pues quiero que mi empresa haga algo. Entonces es la autoridad laboral la que los haga. Sobre este tema, también es cierto que hay mucha gente o muchas empresas
que les están, digamos, obligando a sus trabajadores a coger vacaciones. Bueno, pues siento deciros siento decir a las empresas que no pueden obligar a los trabajadores a coger vacaciones a sus empleados. Eso no se puede hacer, ¿vale? No se puede obligar a nadie a coger vacaciones. Las vacaciones siempre deben ser pactadas, nunca impuestas. Y si lo hace la empresa, pues lo podéis denunciar a la Inspección de Trabajo, ya sea ahora o ya sea pues cuando acabe esta situación. En cuanto a lo de si mi empresa puede obligarme a cogerme un permiso recuperable, retribuible de estos que han sacado nuevos, pues no, porque como somos un servicio esencial, las empresas no entran dentro de este permiso. Como digo, otra cosa es que yo lo pacte con mi empresa. Si yo lo pacto con mi empresa, ahí ya eso es una cosa que bueno, pues si me interesa, pues lo hago, y si no, pues nada. Pero como os digo, ni pueden obligarte a coger vacaciones, ni pueden obligarte a tener un permiso retribuible recuperable, y sí tienes que acudir a trabajar. ¿Qué pasa? Pues que puede ser que la clínica, en el lío pues no haya presentado ningún expediente de regulación de empleo temporal, que es la abreviatura de ERTE. Entonces, en ese caso, la empresa debería seguir pagando tu sueldo, incluso si la clínica está cerrada. Eso es una cosa que es exigible. Si se da el caso que hay alguna clínica que pues a lo mejor diga, pues no me da la gana pagaros nada, bueno, pues eso no puede hacerse. No puede la clínica negarse a pagar el sueldo. Como digo, para eso está la inspección laboral. Si la clínica en la que yo trabajo va a realizar un expediente de regulación de empleo temporal, ¿qué debo saber? Pues lo primero, que el ERTE como tal no supone que yo ya dejo de trabajar para siempre con la clínica, sino que esa suspensión es una suspensión temporal del puesto de trabajo. Pues cuando llega el plazo que se ha comunicado a la autoridad laboral por parte de la empresa de que se acaba este asunto, yo me reincorporo a mi puesto de trabajo conservando la antigüedad. Es decir, es como una especie de paréntesis en mi actividad laboral durante la empresa. Es como, para haceros una idea, como una especie de excedencia, pero pagada por el Estado, vamos a decir. La empresa debe comunicar al trabajador que se va a iniciar, y una vez aceptado, la empresa es la que debería iniciar los trámites para que los afectados puedan cobrar el desempleo, ¿vale? Es la empresa la que debe hacerlo. Sin embargo, en ese sentido también, si alguno tiene dudas porque lleva poco tiempo trabajando en la empresa, que sepáis que en el Real Decreto Ley 8/2020, también de este lío del coronavirus, se incluyó que incluso si no tengo el tiempo cotizado suficiente como para recibir el paro, pues que podía recibirlo. También es cierto que las decisiones de la empresa pueden ser impugnadas por los trabajadores si no están de acuerdo con algo, y que el trabajador puede inscribirse como demandante de empleo para agilizar el cobro express si su comunidad autónoma lo tiene disponible. Por ejemplo, aquí en Madrid sí que está disponible, así que si vuestra empresa inicia un ERTE y sabéis que se lo han concedido, inscribiros como demandantes de empleo. ¿Cómo se hace eso? Pues buscáis en Google y lo encontráis. Pero buscarla, por favor, en las comunidades autónomas, en la web de la comunidad autónoma. Esto, por ejemplo, es el formulario express de demanda de empleo de la Comunidad de Madrid, para que tengáis una idea. Pues nada, te dice una serie de cosas para la gente que está afectada por un ERTE. ¿Qué pasa si tengo varios contratos de trabajo? Pues eso le pasa a gente, que hay gente con varios contratos de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues el problema es que solo si se declara ERTE una de las empresas no se tiene derecho a paro, porque lo que da el ERTE es la inscripción en el paro. Es decir, tú te vas al paro y te paga el Estado el paro. Pero claro, yo puedo estar en el paro si ceso en todos mis contratos. Es decir, si en algunos sigo dado de alta la Seguridad Social, no puedo cobrar un ERTE. O sea, no puedo cobrar el paro. Así que o me doy de baja en todas las situaciones o no puedo cobrarlo. Así, desgraciadamente, es el asunto. Es una de esas cosas que a futuro los dentistas deberíamos plantearnos presionar de alguna manera al Estado para que se arregle un poquito esta situación tan dramática que tenemos, en el sentido de 18 contratos de trabajo. Pues ya sabéis cómo es este tipo de cosas. En algunos soy autónomo, en otros no. Bueno, pues hasta aquí el asunto de los laborales. La segunda situación sería un autónomo sin clínica propia, aunque bueno, que la mayoría de nosotros estamos en esa situación. Bueno, yo no, pero vamos, la mayoría de los autónomos están en esa situación. Bien. Ahora mismo la única ayuda que hay, la única
única ayuda que hay es la prestación por cese de actividad. En ese sentido hay una confusión enorme porque hay gente que confunde esto con la facturación y no, esto es una especie de prestación extraordinaria que lo que supone es que hay un pago único un pago único de un 70% de la base de cotización. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí me van a dar durante un solo mes, ojo, pago único, el Estado me da un solo mes del 70% de mi base de cotización como autónomo. ¿Cuál es la base de cotización? Pues lo que pagas tú a la Seguridad Social según tu cotización mensual, lo que es el pago de autónomos. Si tienes la mínima, es decir, los casi 300 euros que nos cuesta todos los meses autónomos, que sepas que de esa prestación vas a recibir 660 euros. Se supone que no te van a cobrar ese mes la cuota de autónomos, se supone, porque no está publicado, pero eso es lo que han dicho. El Real Decreto que os he dicho antes dice que esto podría ampliarse. De momento no han dicho nada más, han dicho solo esto. Indica que podría ampliarse, o sea, lo único que vamos a recibir es el 70% de la base de cotización, calculada ¿cómo? Calculada, ahora os lo digo. Eso sí, no es obligatorio tramitar la baja de autónomos, ojo, no hay que darse de baja totalmente en autónomos, ni en la Seguridad Social, ni en la agencia tributaria, nada de eso, no hace falta. Es una especie, por así decirlo, de baja temporal, es como lo que he dicho antes de los laborales. En realidad yo puedo seguir trabajando porque yo lo que estoy intentando es recuperar ese tiempo. Y diréis, ¿y dónde trabajo? Bueno, pues yo lo digo, que se puede seguir trabajando. Incluso si he pedido esta ayuda. Bueno, los requisitos son haber suspendido la actividad de autónomo como consecuencia de la declaración del estado de alarma. Ojo, aquí no entraríamos nosotros, porque a nosotros no nos han suspendido la actividad de autónomo como consecuencia de la declaración del estado de alarma, porque, como repito, las clínicas dentales son servicios esenciales, así lo considera el Real Decreto. Pone clínicas privadas, entonces se entiende que son las clínicas dentales también. Y como digo, si nosotros entraríamos en el segundo supuesto, ¿vale? Que es lo que se confunde a la gente, yo creo. Haber acreditado reducción de la facturación del mes anterior a la solicitud de la prestación en al menos un 75% en relación con el promedio mensual del semestre de septiembre a febrero de 2020. Es decir, que en el mes anterior a haberlo pedido tu facturación se haya reducido un 75%. Algunos me pueden decir, pero es que yo trabajé los primeros días de marzo, pues que pues posible, y bueno, pues puse 4 prótesis sobre implantes y 5 no sé qué, y pues más o menos la facturación me sale más o menos igual, pero un 75% no se me reduce. Bueno, pues lo pides para abril, que seguramente vayas a poder pedirlo, eso no hay ningún problema. ¿Vale? O sea, no quiere decir que lo tengas que pedir este mes en concreto. Ojo que hay que estar atento a los plazos porque, por ejemplo, algunas comunidades autónomas te ponen ciertos plazos, ¿vale? Así que, bueno, pues esto sí que es cierto que para la gente que ha facturado mucho en los primeros días del mes de marzo, pues puede suponer un problema. También es obligatorio estar dado de alta en el régimen de autónomos desde el 14 de marzo, es decir, que haber estado antes de, no que uno que se haya escrito el mismo día, eso no se puede, y seguir dado de alta. Seguir dado de alta supone que aunque este mes no te van a cobrar la prestación si la has pedido ya, pues al mes siguiente seguramente te cobren la cuota de autónomos, si no dicen nada, si el decreto no se amplía. Y evidentemente estar al corriente de las cotizaciones, es decir, no tener ninguna deuda con la Seguridad Social. ¿Dónde se pide? Bueno, pues se pide a través de la mutua de la Seguridad Social que tenga el autónomo. Esto es otra de las cosas que suscita muchísimas dudas. ¿Qué es la mutua de la Seguridad Social? Bueno, la mutua no es ni el colegio de odontólogos, porque los colegios de odontólogos jamás en la vida han tenido mutuas, las tenía antes el colegio de médicos, pero el de odontólogos jamás han tenido ningún colegio, ninguna mutua, ni el seguro de responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad civil no es la mutua de accidentes de trabajo. El seguro de responsabilidad civil lo tienes para, si algún paciente, quiera Dios que no, te ponga una denuncia, pues el seguro de responsabilidad civil te cubre, pero no cubre nada con respecto a esto. Otra cosa es que tú tengas un seguro de baja laboral o algo así. Eso ya no tiene nada que ver con esto. Yo me refiero que la mutua no es ninguno de estos. La mutua es la mutua en la que te diste de alta cuando te hiciste autónomo. Si no sabes cuál es, te coges el documento donde te diste de alta autónomo y miras el punto 4.2. Ahí está.
Y podréis decir, pero yo es que ese papel no tengo ni idea dónde lo tengo. Bueno, pues si no tienes ese papel, entras en la web de la Seguridad Social y en el área personal, dentro de Mi Seguridad Social, lo pone. Si no tenéis certificado digital, voy a volver al anterior por si acaso, si no tenéis certificado digital con el que entrar en la web de la Seguridad Social, tenéis que saber una cosa. Esto no es una cosa que se ha impuesto ahora, lo de comunicarse vía telemática por el coronavirus. Los autónomos y empresas tienen la obligación de comunicarse con la administración pública vía telemática, es decir, ya no podemos ir a ninguna ventanilla, menos cuando nos jubilamos, que ahí sí que te dejan. No podemos ir desde hace por lo menos 2 años. Entonces, tenemos que tener el certificado digital. Si alguno no lo tiene, yo os sugiero que lo hagáis a través del DNI electrónico, que quizás sea lo más fácil ahora mismo, que con el DNI que tenéis, si no recordáis la clave, os acercáis a una comisaría y lo renováis en una de las máquinas, no hace falta pedir hora ni nada. Y luego os compráis, porque yo me compré hace no mucho uno por Amazon, un lector de tarjetas que valen 5 o 6 euros y con eso puedes usarlo y hacer todos los trámites con el DNI electrónico. Como digo, ¿el gobierno ha dado más ayudas directas? Bueno, pues desgraciadamente no. Solo ha dispuesto créditos ICO, que evidentemente hay que devolver, es un crédito, hay que devolverlo, y con un aval del 80%, o sea que ni siquiera avala el 100% del crédito. Es una pena, pero bueno, sí que es cierto que también se ha aplazado el IVA y el IRPF para la gente que lo haga trimestral. 6 meses se ha aplazado, ojo que no es una excepción, es decir, que no te impide pagar ese impuesto, no se ha exceptuado el pago de impuestos como puede haber sido en Estados Unidos a los autónomos, sino que es una moratoria, es decir, que tienes que pagarlo dentro de 6 meses, pero pagarlo hay que pagarlo. Eso sí, algunas comunidades autónomas han lanzado ayudas directas a autónomos que, bueno, pues os voy a exponer ahora un poquito por encima, ¿vale? Esto es una cosa, es trabajo de campo, ¿vale? Pero bueno, en Andalucía lo que te hacen es el crédito ICO que se supone ese que te da el Estado, te lo avalan al 100%. Si lo pides, pues lo pides a Andalucía y te avalan el 100%. Todas las ayudas que voy a decir, eso sí, os recomiendo también que os informéis directamente en vuestra comunidad autónoma, ¿vale? Porque, bueno, yo conozco muy bien las de Madrid, pero a lo mejor las de toda España no las conozco, evidentemente. Así que informaros, por favor, en vuestra comunidad autónoma. Asturias no ha hecho nada concreto, solo el aplazamiento de pagos durante 3 meses, igual que el gobierno, pagos autonómicos de lo que tengan que hacerse. En Baleares aún no se han concretado como tal, sí que han prometido ayudas. En Canarias hacen una cosa muy interesante, que es lo que os he dicho de que al autónomo le dan el 70% de su base de la seguridad social. Aquí te completan hasta el 100% de la base. Y en Cantabria es, digamos, el sitio donde más ayuda se ha prestado a los autónomos. Muy interesante, una cosa que es un título un poco así periodístico, el cheque resistencia, que aparece en esa orden, que es así que se ha publicado, del 25 de marzo del Boletín Oficial de Cantabria, que, bueno, pues contiene ayudas concretas para autónomos, etcétera, etcétera. Es, digamos, como os digo, la comunidad autónoma que ahora mismo más ayudas ha dado o da a los autónomos. Seguimos, Castilla-La Mancha, 10 millones de euros para autónomos, aún sin concretar exactamente el qué. Castilla-León, prestación del 80% del IPREM, que es el indicador público de renta de efectos múltiples, es decir, que te van a dar una prestación de 427 euros, más la extensión de tarifa plana quien tuviera la tarifa plana, y una cosa que se llama crédito nueva oportunidad, que es, bueno, pues si la situación esta te provoca tener que cerrar la empresa, pues te pueden dar un crédito de hasta 5.000 euros. Ojo, la palabra crédito es un poco engañosa porque parece que es una ayuda, pero de ayuda en realidad hay que devolverla, o sea que, bueno, así es la vida. En cuanto a Cataluña, hay igual moratoria de tributos, como en muchas ayudas, y como en muchas comunidades autónomas, y ayudas hasta 2.000 euros, pero ojo, por lo que he leído, solo son actividades con cierre decretado, no a nosotros. Enteraros más los que estáis en Cataluña. En Extremadura, moratoria de tributos, igual que casi todas. Galicia, moratoria de tributos y préstamos.
Y Madrid tiene una cosa que se llama Programa Impulsa, que te da o sea, que te paga la cuota autónoma durante 12 meses, que son 3.200 euros. Hay que aportar una serie de documentación que tampoco es tan complicada y que, bueno, pues hay que hacerlo vía web. Ya está habilitado el formulario, lo podéis encontrar directamente, ponéis Plan Impulsa Autónomos en Dificultades en Google y os aparece la web de la Comunidad de Madrid. Navarra ha suspendido el pago fraccionado del IRPF, suspensión de deudas fiscales para el que las tuviera y aplazamiento de otras deudas. Como Navarra es una comunidad foral, sí que tiene cedido lo de la recaudación del IRPF y ellos directamente han suspendido el pago. O sea que, bueno, es una medida bastante interesante. El País Vasco, ayudas económicas todavía también sin concretar. La Rioja, moratoria de tributos, y Valencia, ayudas entre 3.000 y 7.000 euros. Igual, informaros en la comunidad autónoma. También os recomiendo que esto también evidentemente no solo vale para autónomos sin clínica propia, también vale evidentemente para autónomos con clínica propia. Toda esa gente que tanto autónomos sin como con clínica propia, también os podéis informar en vuestro propio ayuntamiento, porque en los ayuntamientos también están concediendo cierto tipo de ayudas. Así que ya sabéis, podéis mirar en Google, pero mucho ojito con las fake news, porque ahora es una época, digamos, que es top en fake news. Está la gente a tope mandando estupideces por WhatsApp, así que por favor, si os vais a enterar de cosas de estas, por favor enteraros en la misma administración pública, directamente ir a la autonómica, a la nacional o a la local, para enteraros bien de qué va el tema. ¿Qué pasa al autónomo si tiene, además de ser autónomo, tiene contrato laboral? Bueno, pues el problema es que la prestación de cese de actividad es incompatible con otras prestaciones, y así lo dice el criterio 5/2020 del Ministerio de Trabajo. Fijaros, dice, no causarán derecho a prestación los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo una prestación o tengan derecho a otra prestación del sistema de seguridad social, tanto si la percibe como si no. Es decir, que los autónomos que encima tenemos contrato laboral estamos vendidos un poquito. No se puede cobrar la prestación de autónomos si se recibe otra prestación. Entonces, bueno, ¿tengo derecho entonces a cobrar el paro del ERTE de la empresa con la que tengo contrato laboral si lo hace? Pues se supone que no. Ojo, esto es una opinión, y como opinión, pues puede ser rebatida. Y como digo, yo personalmente lo que os sugiero es que pidáis las ayudas, porque la solicitud se puede hacer, pero si no te lo conceden, eso ya es otra cosa. Es decir, pues bueno, pues ya, que desgraciadamente será así. Pero pedir las ayudas porque, bueno, pues como dice el dicho, ante esta de pedir está la virtud de no dar. En este caso no sería una virtud no dar, pero bueno, pedir las ayudas si estáis en un caso similar. ¿Qué pasa con el autónomo con clínica propia? Bueno, pues ¿puedo solicitar un ERTE? Eso es una cosa que también viene dando vueltas. El problema es el siguiente. Bueno, hay dos tipos de ERTEs, el ERTE por fuerza mayor y el ERTE por motivos económicos, técnicos u organizativos. Para que os hagáis una idea de qué significa esto, bueno, pues el ERTE por fuerza mayor es aquel que, imaginaros que yo tengo una fábrica de piensos, por ejemplo, y de repente se quema la fábrica. Bueno, pues en ese caso el dueño de la fábrica tiene que cerrarla hasta que se reconstruya y hace un ERTE por fuerza mayor, que es decir, que hay una cosa que impide que la fábrica se abra. Cuando se recupere la fábrica, cuando se rehaga, pues volverá a meter a los trabajadores. Como os he dicho, el ERTE es temporal. No despides a nadie como tal para siempre, sino que es un paréntesis. El otro es por motivos económicos, técnicos, organizativos, es decir, pues bueno, pues que reduzco mucho la facturación, etcétera, etcétera. El problema es que el ERTE por fuerza mayor que dice el Real Decreto 8/2012 del 17 de marzo, pues podríamos pensar que es solo para para establecimientos que obliga el Real Decreto a cerrar. Ejemplo, bares, hoteles, no sé, pues ya sabéis, lo que ha dicho el gobierno que se cierre. El problema, como os he dicho, es que nosotros no estamos dentro de los establecimientos a los que se ha decretado su cierre obligatorio. Por tanto, pues ahí tenemos cierto problema.
Pero ojo, lo que dice el Real Decreto es que cuando la pérdida cuando la pérdida de actividad esté directamente asociada al estado de alarma y la resulte como consecuencia del coronavirus, puedo pedir el ERTE por fuerza mayor. Dice cuando la pérdida de actividad esté directamente asociada. Pero ojo, dice no solo la suspensión de actividades recogidas en el anexo, por el que se declara estado de alarma, sino también cualquier actividad que se vea afectada, incluso colateralmente, por la propagación del virus. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo pedir el ERTE por fuerza mayor. Ojo, que lo pueda pedir no quiere decir que se me conceda. ¿Por qué? Porque eso lo decide la autoridad laboral. Repito, lo puedo pedir por fuerza mayor porque mi actividad se ha visto afectada por la declaración del estado de alarma y la propagación del virus. Evidentemente, todos sabemos que las clínicas se han visto afectadas. Hay mucha gente que comenta que a la clínica no va ni siquiera los que esto llevan, vamos, los que tienen urgencias, o sea, para que veáis. Estas pérdidas de actividad deben implicar suspensión o cancelación de actividades que consistan en el cierre temporal de las clínicas ante la situación general, eso es lo que puedo argumentar, restricciones en el transporte público y en general la movilidad de las personas y mercancías que afectan al funcionamiento de las clínicas, por ejemplo, que el paciente no puede acudir porque evidentemente no puede salir de casa, porque no hay suministros con el que pueda yo continuar un grado de actividad normal. Aquí el problema es el siguiente, las clínicas dentales en general no tenían la obligación previa de tener equipos de protección individual tan altos como los que se requiere para evitar el contagio del virus. En general, las clínicas dentales tienen que tener equipos de barrera convencionales, que son guantes, mascarilla, gafas y si acaso el gorro, pero el problema es que no estábamos obligados a tenerlas. Entonces, bueno, pues aquí está lo que pueda considerar o no la actividad laboral, la autoridad laboral. Y luego también puede haber situaciones urgentes o extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o adopción de medidas de aislamiento preventivo decretadas por la autoridad sanitaria. ¿Qué quiere decir eso? Eso viene también unido a la gente que tiene un contrato laboral y que pues tiene que estar en cuarentena o lo que sea. Que sepáis que si tienes que estar en cuarentena o estás contagiado por el virus, más sobre todo si estás en cuarentena, porque bueno, si estás contagiado por el virus es lo lógico, tienes que ponerte de baja laboral y hay que solicitar esa baja laboral, tanto si es al médico de cabecera como si eres laboral, como la mutua de accidentes de trabajo que he dicho antes cuando eres autónomo. En ese caso el ERTE no se te aplica, porque si el ERTE solo se aplica sobre trabajadores que no estén de baja. Entonces, si tú tienes, bueno, si en la clínica hay que meter a todo el mundo en cuarentena, pues a todo el mundo se le mete en cuarentena. Es decir, si son trabajadores que llamen al médico de cabecera para que les conceda la baja y así se le comunica luego al dueño de la clínica. Y por otro lado, si eres autónomo, pues directamente con tu mutua de accidentes de trabajo. El argumentario, como he dicho, sería: por un lado, la restricción de movimiento de los pacientes, por otro lado, el desabastecimiento del material de barrera y, por último, pues puedo adjuntar, si quiero, estos escritos que están haciendo el Consejo de Dentistas o los colegios autonómicos, pues hablando del desabastecimiento de material, etcétera, etcétera. Bueno, como os digo, esto es algo que desgraciadamente no hay un modelo que pueda enviaros. Desgraciadamente me gustaría poder enviaros un modelo de cómo hacerlo, pero es que no lo hay y bueno, cada comunidad autónoma va a hacer esto como quiera. ¿Cómo se hace? Se tramita a través de certificado digital por la web del Servicio de Empleo de la comunidad autónoma donde esté la clínica, ¿vale? Certificado digital, pues como os he dicho antes. Y, ojo, si no contestan, no, yo en mi opinión creo que no debemos considerar que es silencio positivo. Es decir, no debemos considerar que la autoridad nos dice que sí, porque el gobierno no lo ha aclarado. Ese es el problema que tenemos actualmente. Entonces, si no me lo conceden, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues si no me lo conceden, desgraciadamente, pues puedo tramitar el otro tipo de ERTE, que es mucho más complejo, o solicitar ayudas o pactar con los empleados alguna solución. Un
Unas puntualizaciones también sobre esto. Yo, si quiero declarar el ERTE, como os digo, tengo que avisar a mis empleados. Los aviso por carta a mis empleados que voy a iniciarlo y, bueno, pues tengo también que comunicarles si se me ha concedido o no se me ha concedido. Entonces, pues bueno, pues eso es una cosa que se tiene que hacer. Por otro lado, como os digo, si no, puedo tener mi clínica abierta si quiero, incluso puedo tenerla a mi entera disposición para hacer el trabajo que quiera. Mis empleados supuestamente no se podrían negar a hacer el trabajo, pero bueno, yo sí que os pediría a los dueños de clínicas cierta comprensión con respecto a vuestros trabajadores para que, bueno, pues si alguno está en una situación incómoda o lo que sea, pues bueno, intentar moderar pues la forma de ir a trabajar o hacer turnos o lo que sea. Siempre asesorarse con los gestores que tengáis, siempre, sobre todo en el caso de ERTES, siempre asesorarnos con nuestros gestores. Alguno me puede preguntar que si tiene derecho a ayudas, si tiene clínica propia. Sí tienes derecho a ayudas, evidentemente, y las mismas que cualquier autónomo. Yo, por la legislación que he leído, se tienen las mismas, es decir, incluidos los autónomos societarios. Esta web es una web que uso para bueno, aclarar ciertas cosas legales de una manera más sencilla, etcétera. Os quiero dar las gracias por la atención. Seguramente se os habrán quedado un montón de preguntas en el tintero. Por eso os recomiendo que, si es posible, pues me las hagáis a través de esta publicación o directamente en el Xarte, si queréis. Pero bueno, espero que lo sobrellevéis bien. Y un último resumen, como os digo, si sois trabajadores laborales con una clínica solo en la que estáis, podéis pedir la ayuda correspondiente de como si os hacen un ERTE, es decir, el paro, tenéis derecho a paro, y que sepáis que tenéis derechos laborales. Muchísimo cuidado con eso, muchísimo cuidado que no os quiten vuestros derechos laborales. Tenéis vacaciones pagadas, tenéis la baja laboral si estáis en cuarentena, así que cuidado. Si tenéis más de un contrato laboral y solo en una clínica han declarado el ERTE, ya sabéis que hasta que no se declare el ERTE en todas no se puede recibir la prestación correspondiente. Si sois autónomos y no tenéis clínica propia, podéis solicitar la ayuda por disminución de la facturación del 75% a través de internet con certificado digital. Esta ayuda, como os he dicho, el gobierno solo la ha estimado en un mes, desgraciadamente. Bueno, pone que quizás se extienda, ya veremos a ver, y que miréis en vuestra comunidad autónoma correspondiente y vuestro ayuntamiento también si os dan alguna ayuda más. Por otro lado, si sois autónomos y laborales a la vez, que sepáis que las prestaciones son incompatibles, pero os sugiero que las pidáis. Y que si tenéis clínica propia, pues bueno, pues os asesoréis bien con vuestra gestoría, que sepáis que también tenéis derecho a ayudas, créditos ICO, y que si vais a iniciar un ERTE y queréis argumentarlo por fuerza mayor, estéis atentos a lo que os he dicho del silencio administrativo, que bueno, que en mi opinión, aunque se supone que tiene que estimarse como positivo, pues puede considerarse luego por la administración en un futuro, cuando lo revisen, que seguramente lo revisarán, como hecho en fraude de ley, así que mucho cuidado con eso, y lo mejor es que os asesoréis bien con vuestra gestoría. Un saludo, muchas gracias y cuidaros.